La policía me llamó para decirme que habían encontrado a mi nieto vagando por la autopista a medianoche. En la comisaría, el niño se me aferró y me dijo: «Abuela, mamá me dejó afuera, porque estaba en su cuarto con un hombre extraño». Cuando revisaron las cámaras de la casa, el oficial me miró y susurró: «Usted tiene que ver esto. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado». La noche en Monterrey cayó como una manta pesada, tan silenciosa que podía escuchar el viento colándose entre las hojas afuera de la ventana. Me había acostumbrado a las largas noches tranquilas desde que mi esposo murió hace 10 años. Pero ninguna noche era como esta, cuando el timbre del teléfono fijo sonó de repente, frío y urgente, desgarrando mi sueño entrecortado. Me destapé, extendí la mano para tomar el auricular. La sensación helada del plástico en la palma me hizo estremecer. ¿Aló? Mi voz sonó ronca, adormilada. Una voz masculina desconocida, seria, retumbó al otro lado de la línea. «Perdone la molestia, señora. ¿Es usted Adriana Cervantes? Llamo desde el Centro de Asistencia Social. Acabamos de recibir a su nieto, Ángel Cervantes. La patrulla lo encontró caminando solo en la autopista». Aquellas palabras fueron como un martillazo directo en mi pecho. Todo el mundo a mi alrededor pareció tambalearse, la pequeña habitación se volvió sofocante. Ángel, mi pequeño nieto, apenas de 8 años. ¿Cómo podía estar en la carretera a medianoche? ¿Él está bien?, pregunté atropelladamente, la voz quebrada, apretando el auricular hasta ponerme los nudillos blancos. ¿Está herido? ¿Por qué estaba ahí solo a esta hora? «Está a salvo, señora», respondió el hombre. Su voz era calmada, pero no ocultaba la gravedad. «Solo unas raspaduras leves en las rodillas. Pero creemos que debería venir de inmediato. No recuerdo cómo colgué. Mi mente quedó en blanco. Solo quedaba el miedo ardiendo con fuerza, como un fuego que devoraba todo pensamiento. Me temblaban brazos y piernas. Tomé a toda prisa un viejo suéter colgado en la esquina del cuarto. Me metí en las sandalias gastadas y revolví desesperada el cajón buscando el llavero. Cada segundo se estiraba como un siglo. Mi corazón golpeaba con fuerza, como si quisiera romper mi pecho. Mi camioneta vieja rugió en protesta cuando encendí el motor en plena noche. Apreté el acelerador, salí disparada por la calle desierta que conducía al centro de asistencia. Las luces amarillentas de los faroles titilaban tras el parabrisas, pero yo no veía nada más que la imagen de Ángel, sus grandes ojos redondos, su sonrisa inocente, apareciendo una y otra vez en mi mente. Mi nieto, el niño que cargué en brazos desde que nació, al que llevaba al mercado y le compraba dulces de cajeta, ahora estaba en algún lugar, solo y asustado. Ese pensamiento me ahogaba. Las lágrimas querían salir, pero mordí mis labios, obligándome a mantener la calma para seguir manejando. El centro de asistencia apareció frente a mí, con las luces fluorescentes blancas y frías como las de un hospital. Casi corrí por la puerta principal, sin importar las miradas curiosas del personal nocturno. Una joven con uniforme azul me condujo hasta una pequeña sala al final del pasillo. «Señora Cervantes, su nieto está ahí dentro», dijo con voz suave, aunque incapaz de calmar la tormenta dentro de mí. Y entonces vi a Ángel. Estaba encogido en una silla de plástico vieja, tan pequeño y perdido que partía el alma. Sus pies descalzos estaban llenos de polvo. La chaqueta ligera mal puesta dejaba ver sus brazos flacos que temblaban. Sus grandes ojos, que siempre brillaban con la alegría de un niño, ahora estaban muy abiertos, llenos de horror, como si acabara de ver algo imposible de olvidar. Sentí el corazón oprimirse. «¡Ángel!», lo llamé en voz baja, casi ahogada. «¡Abuela!». En el mismo instante en que me vio, el muro de fortaleza que el niño había intentado levantar se derrumbó por completo. Se levantó de golpe, corrió hacia mis brazos, enterró el rostro en mi viejo suéter y rompió en llanto. «Abuela, tengo mucho miedo. Mamá me dejó afuera. Ella estaba en el cuarto de papá, con un hombre extraño». Las palabras entrecortadas, mezcladas con sollozos,
eran como cuchilladas que se clavaban en mi corazón. Abracé con fuerza el pequeño cuerpo tembloroso de mi nieto, sintiendo cada respiración entrecortada, cada sacudida de ese cuerpecito. Mis lágrimas al fin brotaron, empapando en silencio el cabello enmarañado de Ángel. Lo senté y me arrodillé frente a él para verlo mejor. Su pantalón de mezclilla tenía un gran desgarro en la rodilla, dejando al descubierto una herida sangrante mezclada con la tierra incrustada. Esas heridas no eran nada comparadas con el dolor que vi en sus ojos, un terror profundo, como si todo su mundo se hubiera derrumbado. La trabajadora a mi lado me ofreció en silencio una botella de agua y con voz apagada relató. Un camionero bondadoso llamó a la policía. Lo vio tambaleándose por el borde de la autopista, sin abrigo, sin zapatos. Si no hubiera sido por él, dejó la frase inconclusa, pero yo entendí. Si no fuera por ese conductor, quizá habría perdido a Ángel para siempre. Entre sollozos, Ángel empezó a contar, con una voz temblorosa, como si temiera que al hablar más fuerte, la pesadilla volvería a repetirse. Dijo que golpeó la puerta hasta lastimarse la mano, pero la puerta metálica permanecía cerrada, fría e inmóvil. Vio la luz que se filtraba desde el cuarto de su papá, escuchó las risitas de su madrastra, Gabriela, y el crujido extraño de la cama, sonidos que un niño de 8 años jamás debería oír. Asustado, trepó la reja del patio trasero para escapar. Se cayó, se abrió la rodilla, pero siguió arrastrándose en la oscuridad con la esperanza de llegar al hospital donde yo hacía voluntariado durante el día. Pensé que si encontraba a mi abuela, ella me protegería. Susurró Ángel, con los ojos llenos de lágrimas mirándome suplicante. Cada palabra era como una aguja que se clavaba en mi pecho. Me imaginé a ese niño pequeño, descalzo, con ropa ligera, vagando por la fría autopista, mientras su madrastra, quien debía cuidarlo, estaba en la casa, en el dormitorio de mi hijo, con un hombre extraño. La rabia me consumió, pero la contuve, porque ahora Ángel me necesitaba más que nunca. Lo apreté contra mí como si al soltarlo por un segundo pudiera desvanecerse. «Ya estoy aquí, Ángel. No voy a dejar que nadie te haga daño», le susurré, aunque ni yo misma estaba segura de poder cumplir esa promesa. La trabajadora social cercana intervino con voz llena de comprensión. «Necesitamos hablar con la familia mañana, señora Cervantes. Esta noche puede dejar que el niño se quede aquí para descansar. Nosotros lo cuidaremos». Asentí, pero mis brazos no se separaron de Ángel. La idea de dejarlo en esa habitación fría, aunque solo fuera por una noche, me desgarraba el alma. Pero sabía que él necesitaba descansar, y yo necesitaba tiempo para ordenar mi mente y prepararme para lo que venía. En ese cuarto iluminado por la luz blanca de los tubos fluorescentes, el tic-tac del reloj de pared sonaba indiferente, ajeno a nuestro dolor. Junto a mi oído solo se escuchaban la respiración entrecortada y los sollozos ahogados de Ángel. Mi casa, que alguna vez fue un hogar lleno de risas, ahora solo es un conjunto de recuerdos dispersos. Recuerdo los días en que mi hijo, Daniel, aún joven, trajo a Consuela a presentármela. Consuela, mi primera nuera, tenía una sonrisa cálida como el sol de la mañana y sus ojos brillaban de alegría. Ella me llamaba mamá con un cariño que me hacía sentir como si tuviera otra hija. Solíamos cocinar juntas en la cocina. El aroma del mole poblano se esparcía por toda la casa, mientras Daniel reía a carcajadas contando historias torpes sobre la obra en construcción en la que estaba trabajando. El día que nació Ángel, toda la familia se iluminó. Todavía recuerdo con claridad la sensación de tenerlo en mis brazos, su cuerpecito envuelto en una manta de algodón suave. Solía llevarlo a caminar por el mercado en las mañanas de Monterrey, comprándole los caramelos de cajeta que tanto le gustaban. Ángel me tomaba fuerte de la mano, con sus grandes ojos redondos mirando los puestos llenos de colores, mientras balbuceaba. «Abuela, ¿qué es eso?». En esos momentos pensaba que durarían para siempre. Las cenas en nuestra casa siempre eran como una pequeña fiesta. Daniel hablaba de su trabajo. Consuela cantaba bajito canciones folclóricas mexicanas, y Ángel balbuceaba tratando de hablar, haciendo reír a todos cuando llamaba al jitomate como chitomate.
Su cumpleaños número 5 es un recuerdo que nunca olvidaré. Colgamos globos por todo el patio trasero, globos rojos, amarillos y azules que ondeaban con el viento. Consuela había pasado la noche entera preparando un enorme pastel de chocolate cubierto de crema dulce. Las risas de los niños se mezclaban con las felicitaciones de los vecinos. Ángel, con la camisa azul que yo misma le cosí, sopló las velas con los ojos brillando de felicidad. Yo estaba allí, mirando a mi hijo y a mi nuera abrazar a mi nieto, con el corazón rebosante de alegría. Pensé que la vida era perfecta, como un cuadro que nunca se borraría. Pero la felicidad a veces es frágil como el humo. Una tarde fatídica sonó el teléfono y esta vez no trajo buenas noticias. La voz del otro lado era fría, informando que un camión había perdido el control en la autopista. Consuela murió en el acto. No recuerdo cómo llegué al hospital. Solo recuerdo mis manos temblando al recibir su pequeño bolso de manos de una enfermera. Daniel se desplomó por completo, sin decir palabra durante días. Y Ángel, con apenas 5 años, me miraba confundido y preguntaba: «Abuela, ¿dónde está mamá? ¿Cuándo va a volver?». Cada pregunta suya era como una cuchillada en mi corazón. Reprimí el dolor, organicé el funeral, lo abracé fuerte en esas noches interminables en que lloraba buscando a su madre. No sabía qué responderle, solo podía susurrar: «Mamá está en el cielo, hijo. Ella siempre te está mirando». El tiempo pasó. Dicen que cura todas las heridas, pero para Daniel no fue así. Se hundió en el trabajo, agotándose hasta el límite para olvidar el dolor. Vi cómo mi hijo se iba alejando. Sus ojos, antes llenos de luz, ahora se volvían hundidos y sombríos. Un año después, Daniel trajo a casa a otra mujer, Gabriela. Ella era joven, hermosa, con el cabello largo y negro y una sonrisa encantadora. Gabriela tenía el don de decir lo que otros querían escuchar, endulzando las palabras como miel. «Mamá, solo quiero un nuevo hogar», me dijo Daniel con voz suplicante. «Ángel necesita una madre y yo no puedo vivir en el pasado para siempre», asentí, tratando de convencerme de que era lo mejor para mi hijo y mi nieto. Me repetía que quizá Gabriela traería luz a la casa que estaba sumida en la oscuridad. Pero justo después de la boda apareció la primera grieta. Gabriela insistió en mudarse a una casa aparte, diciendo que necesitaba espacio privado para construir su nueva familia. Me entristeció, porque eso significaba que vería menos a Ángel. La casa de Daniel, que antes fue nuestro refugio, ahora quedaba a varias calles de distancia. Cada vez que lo visitaba, Ángel corría a abrazarme, pero poco a poco empecé a notar un cambio sutil. Sus ojos claros evitaban la mirada cada vez que Gabriela estaba cerca. Una vez vi cómo su pequeña mano temblaba cuando ella le puso la mano en el hombro, como si intentara contener un miedo invisible. Empecé a fijarme en los pequeños detalles. Un día, fui de visita y vi a Ángel sentado solo en un rincón del patio, abrazando un osito de peluche viejo, sin decir palabra. Cuando le pregunté: «Ángel, ¿hay algo que no está bien, hijo?», él solo negó con la cabeza y esbozó una sonrisa forzada. «No pasa nada, abuela», pero en su mirada, en los ojos de un niño de 8 años, no podía ocultarse la inquietud. Traté de insistir, pero cada vez que lo hacía, Gabriela aparecía, interrumpiendo la conversación con una sonrisa fingida. «Ángel se porta muy bien, mamá. Solo está un poco cansado», decía ella, con una voz dulce pero fría. Quise creerle, pero mi instinto de abuela me decía que algo no estaba bien, que algo estaba muy mal. Anoche, cuando Ángel me contó que lo habían dejado encerrado afuera en el frío, todas mis sospechas se convirtieron en una dolorosa realidad. Me quedé allí, abrazando a mi nieto contra mi pecho, escuchando su respiración temblorosa, y sentí un dolor imposible de describir. Me culpé a mí misma. ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué dejé que Ángel soportara todo esto solo? Los recuerdos de los días felices con Consuela, con Daniel, con Ángel, ahora eran como pedazos de vidrio roto, cada uno afilado, cortando mi corazón. Yo había creído que podía proteger a mi nieto, pero ahora solo me sentía impotente y llena de rabia. A la mañana siguiente,
Un rayo débil de sol se filtraba entre las cortinas, iluminando el rostro pálido de Ángel mientras dormía en la vieja cama de mi casa. Me quedé de pie junto a él, mirándolo, con el corazón pesado como si una roca lo aplastara. Salí a la cocina, le preparé un vaso de leche caliente y lo dejé suavemente sobre la mesa al lado de la cama. Él seguía dormido, respirando con más calma, pero sus cejas aún se fruncían, como si la pesadilla de la noche anterior no lo dejara en paz. Le acomodé la manta con cuidado y le susurré: «Duerme tranquilo, hijo. Yo me encargaré de todo». Pero dentro de mí, un fuego de ira ardía en silencio, mezclado con el miedo. No podía borrar de mi mente la imagen de Ángel vagando por la autopista, descalzo, con una camiseta fina, solo para huir de su propia casa. Me preguntaba, Gabriela, la mujer en la que mi hijo confiaba, ¿qué había hecho para empujar a mi nieto a esa pesadilla? Decidí que no podía esperar más. Después de asegurarme de que Ángel dormía bien, tomé el manojo de llaves, me puse de nuevo el viejo suéter y conduje hasta el barrio donde vivía Daniel. El camino familiar que llevaba a la casa de mi hijo ahora se sentía extraño, como si ya no fuera el lugar que alguna vez estuvo lleno de risas. Me detuve frente a la casa de Daniel, miré la puerta de madera pintada de verde, ya descolorida, y una sensación de inquietud me invadió. Pero yo no estaba allí para ver a Gabriela ni esperar a Daniel. Yo necesitaba respuestas y sabía que solo había una persona que podía ayudarme: la señora Ramírez, la vecina de enfrente, en quien confiaba que había visto cosas que yo nunca supe. Toqué la puerta de la casa de la señora Ramírez, y cada golpe resonaba como un latido en mi pecho. La señora Ramírez, una mujer de mi edad, con el cabello blanco recogido en un moño, abrió la puerta. Sus ojos reflejaban compasión, como si me hubiera estado esperando desde hacía tiempo. «Doña Adriana», dijo con voz baja, «entre, sé bien a qué ha venido». Esas palabras hicieron que mi corazón se encogiera. Entré. El aire de su casa olía a café recién hecho, pero yo ya no tenía cabeza para notar nada de eso. «Señora Ramírez», fui directo al grano, sin querer perder un segundo más. «Soy la madre de Daniel. Necesito que me diga la verdad. ¿Ha pasado algo extraño en la casa de mi hijo? ¿Hay algo sobre Ángel que yo no sepa?» Mi voz temblaba, no de miedo, sino de la rabia y el dolor que me consumían. La miré directo a los ojos, con la esperanza de encontrar la verdad, por dolorosa que fuera. La señora Ramírez dudó. Sus manos huesudas apretaban el borde de su blusa. Entornó la puerta, como temiendo que alguien la oyera, y bajó la voz para susurrar: «Señora Adriana, yo vi a un hombre extraño entrar a su casa, casi siempre cuando Daniel no estaba. Algunas noches escuchaba música fuerte, risas que venían del dormitorio. No quise meterme en la vida de otros, pero...». Se detuvo, con los ojos humedecidos. «El niño, Ángel, no merece vivir todo eso». Sus palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Sentí que el corazón se detenía, pero me obligué a mantener la calma y pregunté: «¿Qué vio exactamente? ¿Tiene pruebas?». La señora Ramírez señaló el teléfono que descansaba sobre la mesa de madera vieja. Instalé una cámara de seguridad apuntando al patio delantero. «Si usted quiere, puedo mostrarle la grabación de anoche». Mi corazón latía con fuerza, dividido entre la esperanza y el miedo. Asentí en silencio, sin añadir más palabras. La señora Ramírez abrió la aplicación en su teléfono. Sus dedos temblorosos retrocedieron el video. La imagen apareció nítida en la pequeña pantalla, como una película de terror que no quería ver, pero de la que no podía apartar la vista. Vi a Gabriela, con un vestido rojo brillante, arrastrar a Ángel hacia el patio trasero. El niño forcejeaba, sus manitas aferradas al marco de la puerta, pero Gabriela era más fuerte y lo empujó afuera con frialdad. La puerta se cerró de golpe. El sonido de la cerradura retumbó cruel, como una sentencia. A través del micrófono de la cámara, escuché los golpes débiles de Ángel contra la puerta, su voz temblorosa, casi suplicante. «Mamá, déjame entrar. Tengo frío». Pero nadie contestó. La pequeña figura del niño quedó allí, encogida en la oscuridad, hasta que tambaleante salió del patio. Empecé a temblar, clavando mis uñas en el brazo de la señora Ramírez.
Las lágrimas me corrían por el rostro, pero no las limpié. ¿Mi nieto? ¿Mi nieto tuvo que sufrir todo esto?, susurré, con la voz quebrada. Pero el video aún no terminaba. Al poco tiempo apareció un hombre extraño, Ernesto, como lo llamó la señora Ramírez. Tocó la puerta y Gabriela la abrió con una sonrisa radiante. Él rodeó su cintura con el brazo y ambos desaparecieron dentro de la casa, dejando el patio vacío, con solo el viento frío soplando a través. No pude soportarlo más. Por favor, guarde este video para mí, dije, con un tono casi suplicante. Esto será una prueba irrefutable. La señora Ramírez asintió, con los ojos también empañados. El niño ha sufrido más de lo que usted imagina, murmuró con voz entrecortada. Me arrepiento de haber callado tanto tiempo. Debí decirle antes. Tomé su mano, sintiendo su temblor, y supe que ella también sufría. Gracias, susurré. Gracias por no darle la espalda a mi nieto. Salí de la casa de la señora Ramírez, con el teléfono que contenía la grabación pesando en mi mano, como si guardara toda la rabia y el dolor que me quemaban por dentro. Al regresar a casa, cerré suavemente la puerta de la sala. La luz de la tarde se desvanecía por la ventana, tiñendo la casa de un tono anaranjado cansado. Me acerqué a la cama donde Ángel estaba acostado. Ya había despertado. Sus ojos grandes aún mostraban confusión, como si la pesadilla de la noche anterior siguiera aferrándose a su pequeña alma. Me senté. La cama vieja crujió bajo mi peso y tomé su diminuta mano. Estaba helada. Sus deditos temblaban, como si intentaran aferrarse al último rincón de seguridad. Sentí que el corazón se me apretaba al mirar esos ojos, los de un niño que antes brillaban y que ahora solo reflejaban miedo. Ángel, dije en voz baja, intentando mantener la calma aunque por dentro llevaba un huracán de emociones. Ya vi la cámara. No necesitas ocultarle nada a tu abuela. Cuéntame todo, hijo. Le acaricié suavemente el cabello despeinado, con la esperanza de que mi voz aliviara un poco el dolor que sabía llevaba guardado demasiado tiempo. Los labios de Ángel temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y de pronto, como una represa rota, estalló en llanto, un llanto contenido durante tanto tiempo que ya no pudo detener. Hundió el rostro en mi pecho. Su pequeño cuerpo temblaba como una hoja al viento frío. Abuela, tengo mucho miedo, sollozó entrecortado. Mamá no quiere que me quede allí. Mamá me asusta. Lo abracé fuerte. Mis lágrimas también cayeron, empapando mi viejo suéter. No dije nada, solo lo sostuve con fuerza, para que supiera que ya no estaba solo. Entre sollozos, Ángel empezó a contar, con la voz temblorosa, pero cargada de una firmeza que revelaba cuánto tiempo había esperado para hablar la verdad. Relató las veces que Gabriela llevaba a Ernesto, un hombre extraño, a la casa cada vez que su papá, Daniel, salía de viaje. Ellos se abrazaban en el sofá. Abuela, susurró, con la cabeza agachada, avergonzado de tener que decir esas cosas. Una vez, los vi entrar en el cuarto de papá, en su cama. Su voz se quebró, como si ese recuerdo fuera demasiado pesado para un niño de 8 años. Me mordí los labios, conteniendo la rabia que me ardía en el pecho, pero mi mano siguió acariciando su espalda, animándolo a continuar. Ángel contó una noche en que abrió sin querer la puerta de la sala y vio a Gabriela sentada en las piernas de Ernesto, ambos riéndose fuerte, con copas de vino brillando sobre la mesa. Se quedó paralizado, sin saber qué hacer, hasta que Gabriela volteó y lo miró con frialdad. Ella lo arrastró hacia una esquina y le apretó el brazo con tanta fuerza que le dejó un moretón. Si te atreves a decirle algo a tu abuela o a tu papá, te mando a un orfanato, le susurró al oído con una voz dulce pero cargada de amenaza. Tu papá nunca le creería a un mocoso como tú. Aquellas palabras fueron como un candado de hierro que selló su boca, impidiéndole hablar con nadie. Siguió contando cómo Gabriela fingía ser buena delante de Daniel. Le servía comida, le acariciaba la cabeza con ternura, sonriendo como una madre ejemplar, pero cuando estaban solos, se transformaba.
Una vez tiró todo el plato de comida al suelo, las enchiladas esparcidas por todas partes, y lo obligó a recoger cada trozo con las manos. «¿No me agradeces, ese?», gritó con una voz cortante como cuchillo. «¿Yo te mantengo y así me ensucias la casa?». Ángel relató que estuvo de rodillas, temblando mientras recogía los pedazos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Otras veces lo encerraba durante horas en un cuarto oscuro, diciendo que era castigo por no estudiar bien. «No me atreví a contarle a papá», dijo con voz quebrada, «porque mamá me dijo que si lo hacía, él me odiaría y me abandonaría». Sentí que la garganta se me cerraba, como si una piedra me bloqueara el aire. «¿Alguna vez intentaste contarle a tu papá?», pregunté, aunque sabía que la respuesta solo me rompería más el corazón. Ángel bajó la cabeza, sus manitas aferradas con fuerza al viejo oso de peluche. «Tengo miedo, abuela. Mamá dijo que papá no me va a creer. Dijo que soy un mentiroso». Su voz se fue apagando, como si todavía temiera que esas amenazas pudieran hacerse realidad. Lo atraje hacia mí. Lo abracé con todas mis fuerzas, sin decir una palabra más. Ninguna frase de consuelo podría aliviar ese dolor. Solo podía abrazarlo para que sintiera que, al menos conmigo, siempre estaría a salvo. En ese momento, mi teléfono vibró sobre la mesa. Miré la pantalla. Un mensaje de Daniel. «Mamá, me voy de viaje de trabajo por una semana. El fin de semana, por favor, pasa a ver a Ángel». Leí y releí esas palabras, con el pecho oprimido. Mi hijo, el padre que amaba a Ángel más que a nada, seguía sin tener idea de lo que su niño había soportado. Cada palabra del mensaje era un recordatorio de mi fracaso. No había protegido a Ángel antes, lo había dejado vivir con ese miedo demasiado tiempo. Pero al mismo tiempo, esas líneas encendieron una llama de determinación dentro de mí. Había llegado el momento de arrancar la máscara de mentiras, de mostrarle la verdad a Daniel, aunque supiera que eso lo destrozaría. La tarde siguiente, llamé a Daniel. Mi voz sonó firme, casi como una orden. «Vuelve a casa ahora mismo. Hay algo que necesito que veas». Escuché un suspiro cansado al otro lado. «Mamá, acabo de trabajar todo el día. ¿Qué puede ser tan urgente?», preguntó con un tono un poco molesto. «No preguntes, solo ven», respondí, tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía con violencia. No quería explicarle demasiado por teléfono. No quería que malinterpretara nada, ni que se pusiera a la defensiva antes de ver la verdad con sus propios ojos. Una hora después, Daniel apareció en la puerta de mi casa, todavía con la ropa de la obra manchada de polvo, los ojos hundidos por días de trabajo sin descanso. Entró, se dejó caer en la vieja silla de madera de la sala y me miró con una mezcla de cansancio y curiosidad. «¿Qué pasa que es tan grave, mamá?», dijo, con cierto dejo de desconfianza. No respondí de inmediato. Solo puse el teléfono sobre la mesa gastada y con los dedos temblorosos presioné para reproducir el video. No me atreví a mirarlo a los ojos, temiendo que su mirada me hiciera flaquear. La pantalla se iluminó y el video comenzó. Apareció Gabriela, con un vestido rojo brillante, arrastrando a Ángel hacia el patio trasero. Los sollozos del niño, «Mamá, déjame entrar, tengo frío», retumbaban desde el altavoz como un cuchillo cortando el aire. Luego apareció Ernesto, un hombre desconocido, rodeando con el brazo la cintura de Gabriela. Ambos reían como si nada pasara, antes de perderse juntos dentro de la casa. Escuché el jadeo entrecortado de Daniel, y al levantar la vista lo vi ponerse de pie de golpe, con el rostro pálido como un muerto. «¡No puede ser!», gritó, golpeando la mesa con tal fuerza que el vaso de vidrio vibró. «Esto tiene que ser un error. Gabriela no pudo hacer eso». Lo sujeté fuerte de los hombros, obligándolo a mirarme. «No es un error, hijo», dije con la voz temblorosa pero firme. «Ángel me lo contó todo. Ha sufrido demasiado. Ya es hora de que despiertes». Daniel me miraba con los ojos enrojecidos, como buscando desesperadamente una razón para negar la realidad. Pero no le permití escapar. Saqué el teléfono otra vez y puse la grabación de la confesión de Ángel, que había grabado en secreto esa mañana,
mientras lloraba en mis brazos. Los sollozos ahogados de Ángel resonaban con claridad. Cada palabra sobre cómo Gabriela lo había amenazado, encerrado en un cuarto oscuro, obligado a recoger comida del suelo, caían como martillazos en el corazón de Daniel. Abuela, mamá dijo que si yo contaba, papá me iba a odiar. La vocecita temblorosa del niño llenó la sala de un silencio pesado. Daniel se dejó caer en la silla, con las manos sujetándose la cabeza, la respiración entrecortada. Vi sus hombros temblar y de pronto las lágrimas empezaron a rodar, cayendo silenciosas sobre la mesa de madera. «Mamá, ¿cómo pude no darme cuenta?», murmuró con la voz hecha pedazos. «Dejé que Ángel soportara todo solo. Soy un padre terrible». Esas palabras fueron como un puñal directo a mi pecho. Quise consolarlo, decirle que no era su culpa, pero sabía que no era el momento para frases vacías. Solo tomé su mano, la apreté con fuerza, para que supiera que estaba ahí, que enfrentaríamos la verdad juntos. Tras un largo silencio, Daniel levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, pero brillaban con una chispa de decisión. «Jamás le voy a perdonar lo que hizo», dijo, con voz grave y llena de rabia. «Pero quiero verlo con mis propios ojos». «Mamá, vamos a desenmascararla juntos». Lo miré a los ojos y por primera vez en muchos meses reconocí la mirada de aquel Daniel de antes, la de un padre dispuesto a todo por proteger a su hijo. Asentí, sintiendo una pequeña llama de esperanza encenderse en mi interior. Nos quedamos planeando. Daniel fingiría un viaje de trabajo como de costumbre para que Gabriela no sospechara. Antes de eso, instalaríamos cámaras ocultas en la casa, una en la sala, otra en el pasillo y una diminuta escondida en una maceta cerca de su habitación. Yo no entendía de esas cosas, pero Daniel, con su experiencia de ingeniero, localizó rápido una tienda en el centro de Monterrey donde compramos equipos pequeños y fáciles de ocultar. «Mamá, tenemos que ser cuidadosos», dijo con voz seria. «Si Gabriela se da cuenta, va a encubrir todo». Asentí, aunque por dentro estaba temblando. No le tenía miedo a Gabriela. Me aterraba que la verdad que descubriríamos fuera todavía más horrible de lo que ya sabía. Esa noche, antes de que Daniel se marchara para iniciar el plan, lo llevé al cuarto donde Ángel jugaba con su viejo osito de peluche. Daniel se arrodilló frente a su hijo. Sus manos temblorosas le tocaron los hombros. «Ángel, perdóname», dijo con la voz quebrada. «Yo no sabía. Te prometo que voy a protegerte». El niño lo miró con los ojos aún húmedos y luego asintió, esbozando una pequeña sonrisa. Yo los abracé a los dos, sintiendo un rayo de esperanza cruzar mi corazón. «Ángel, quédate tranquila con la abuela», le dije, acariciándole el cabello. «De lo demás, nos ocupamos tu papá y yo». Cuando Daniel se fue, acosté a Ángel, lo arropé bien. Él tomó mi mano y susurró: «Abuela, papá no me va a dejar, ¿verdad?». Sonreí, aunque por dentro se me desgarraba el alma. «Jamás, hijo. Tu papá y yo siempre vamos a estar aquí para ti». En sus ojos aún húmedos vi un destello, como si por primera vez en mucho tiempo empezara a creer que estaría a salvo. Esa noche, Daniel y yo nos quedamos dentro de su vieja camioneta, estacionada en una esquina oscura a unos metros de la casa. El aire estaba cargado, solo se oía la respiración agitada de Daniel y el golpeteo de mi corazón dentro del pecho. En mis manos, la pantalla del celular mostraba las cámaras ocultas que habíamos instalado, la de la sala, la del pasillo y la diminuta, escondida en la maceta junto a la habitación de Daniel y Gabriela. Cada segundo se alargaba como un siglo, y un escalofrío me recorría la espalda, no por la fría noche de Monterrey, sino por el miedo a lo que estábamos a punto de presenciar. Las 8 de la noche, la pantalla se iluminó. Gabriela entró a la casa, maquillada de manera llamativa con un vestido negro ajustado, los labios rojos como la sangre. Se movía con una confianza arrogante, como si no tuviera nada que esconder. Miré a Daniel y vi su mandíbula apretada, los ojos pegados a la pantalla. «Ella cree que no estás en casa», susurró Daniel, con la voz llena de rabia. No respondí, solo apreté la mano de mi hijo, intentando transmitirle un poco de fuerza. Las 8:20, una camioneta vieja se detuvo con un chirrido en la puerta.
Ernesto salió, de figura alta, con la camisa arrugada, la mirada inquieta recorriendo la cuadra. Llamó a la puerta y Gabriela abrió de inmediato, con una sonrisa radiante. Por la cámara de la sala, la vimos abrazarse apasionadamente en medio de la habitación, como si aquella fuera su casa, como si Ángel nunca hubiera existido. La música estridente sonaba en los altavoces, una canción pop animada que sé que a Ángel le disgustaba. La risa coqueta de Gabriela se mezclaba con el choque de copas, y luego, alrededor de las 9, se fueron apoyándose hasta el dormitorio. La cámara escondida en la maceta lo grabó todo. Sus siluetas desapareciendo tras la puerta, la luz tenue escapando por la rendija. Daniel apretó el volante con fuerza, los nudillos blancos, como si intentara contener la rabia. Sentí una náusea subir por mi garganta, no solo por la traición de Gabriela, sino por la idea de que todo eso pasara en la propia casa de Ángel, donde mi nieto debería ser amado y protegido. Quise entrar a esa casa, arrancar a Gabriela y gritarle en la cara, pero sabía que debía mantener la calma. Necesitábamos pruebas, necesitábamos la verdad más clara, y entonces llegó lo más espantoso. Por el micrófono de la cámara sonó la voz de Ernesto, grave y fría. Tenemos que encontrar la manera de deshacernos de ese chico. Los traficantes de personas en la frontera necesitan mercancía. Véndanlo. Tendremos mucho dinero para huir. Sentí la sangre como si se me helara. Daniel soltó un gemido, como si lo hubieran apuñalado. Lo miré y lo vi pálido, los ojos abiertos de terror. Gabriela apoyó la cabeza en el hombro de Ernesto y rió de una forma espantosa, con voz suave pero cruel. Yo tampoco quiero verlo más. Ese niño siempre está aquí, mirándome como si supiera todo. Si desaparece seré completamente libre. Su risa sonó, fría, como un cuchillo cortando el aire. No podía creer lo que escuchaba. Esto no era solo una affaire, no era solo una traición. Era un complot criminal, dirigido contra mi propio nieto, el niño que yo amo por encima de todo. ¡Dios mío! Daniel golpeó el volante con fuerza. El ruido resonó en el reducido espacio del coche. ¡Ella no es humana! Su voz se quebró en sollozos, las manos temblorosas sosteniéndose la cabeza. Agarré la mano de mi hijo, la apreté con fuerza, sin apartar la mirada de la pantalla. Mi corazón latía con fuerza, pero traté de mantener la voz tranquila. Daniel, tenemos pruebas. Vamos a detener esto. Ángel estará a salvo. Pero por dentro, una ola de ira y miedo se agitaba. No podía borrar de mi mente las palabras de Gabriela, la forma en que llamaba a Ángel eso, como si mi nieto no fuera más que un obstáculo en su camino. Esa noche, nos quedamos en el coche 1 hora más, asegurándonos de que cada momento quedara grabado. Cuando la pantalla mostró a Gabriela y Ernesto saliendo del dormitorio, riendo y hablando como si nada hubiera pasado, supe que ya teníamos suficiente. Daniel apagó el teléfono, las manos todavía le temblaban. «Mamá, quiero que ella desaparezca de nuestras vidas», dijo, con la voz baja, cargada de dolor. Asentí, poniendo mi mano sobre su hombro. «Lo haremos, hijo, pero debemos hacerlo bien. Ángel no puede soportar más daño». Conducimos de regreso a mi casa en silencio. Solo el rugido del motor y el viento nocturno entrando por la ventana nos acompañaban. Al llegar, revisé a Ángel y lo encontré aún dormido en la cama, abrazando con fuerza su osito de peluche. Me quedé allí, mirando su carita, y sentí un dolor imposible de describir. Ya había sufrido demasiado, y ahora descubríamos que Gabriela no solo había traicionado a Daniel, sino que también planeaba hacerle lo peor a Ángel. Volví a la sala, donde Daniel estaba sentado, la cabeza agachada. «Mamá, me equivoqué al confiar en ella», susurró. Puse a Ángel en peligro. Me senté junto a mi hijo, tomándole la mano. «No es tu culpa, Daniel. Ella nos engañó, pero ahora lo sabemos y vamos a proteger a Ángel». Saqué una memoria USB del bolso y copié todos los datos del teléfono en ella. Esa pequeña USB contenía ahora la vida de Ángel y el futuro de toda nuestra familia. «Mañana llevaremos esto a la policía», dije con voz firme. Daniel asintió, los ojos todavía enrojecidos,
pero con un destello de determinación. A la mañana siguiente, Daniel y yo manejamos hasta la comisaría de Monterrey, sin pronunciar una palabra en todo el trayecto. El rugido del motor se mezclaba con los latidos acelerados de mi corazón. Cada minuto se sentía eterno. Miré a Daniel y vi cómo apretaba la mandíbula, los ojos rojos pero iluminados con una firmeza que no había visto desde que Consuela se fue. Sabíamos que, ese día, todo cambiaría para siempre. En la comisaría, el ambiente frío y severo me hizo estremecer. El oficial que nos atendió, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por los años, al principio parecía indiferente. «Diga con claridad la razón de su visita», dijo con voz monótona, hojeando su cuaderno. No respondí. Simplemente saqué la memoria USB del bolsillo, la puse sobre la mesa y dije: «Revise esto». Toda la verdad está ahí. Daniel estaba de pie junto a mí, con la mano aferrada al respaldo de la silla, como si intentara contener la furia que lo consumía. El oficial conectó la USB a la computadora y el video comenzó a reproducirse. La imagen de Gabriela arrastrando a Ángel hacia el patio trasero, los sollozos desgarradores del niño y Ernesto apareciendo para rodearla por la cintura, aparecieron con absoluta claridad en la pantalla. Pero cuando la grabación de audio sonó, con la voz helada de Ernesto hablando de vender a Ángel a traficantes y la risa espeluznante de Gabriela aprobando, el rostro del oficial se endureció. Golpeó la mesa con fuerza y se levantó de inmediato. «Esto ya no es un asunto familiar», dijo con voz grave y cortante. «Esto es crimen organizado. Haré el reporte de inmediato». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero al mismo tiempo una chispa de esperanza nació en mi interior. Al fin, la verdad había salido a la luz. Se formó de inmediato un equipo de investigación. El oficial nos condujo a una pequeña sala donde una trabajadora social estaba esperando. Querían hablar en privado con Ángel para evaluar su estado psicológico, y yo acepté, aunque me dolía el corazón al tener que dejar que se apartara de mis brazos. Ángel fue llevado a otra sala, donde una joven empleada le sonrió con dulzura y puso frente a él una caja de lápices de colores y una hoja de papel. «Dibuja algo para mí, Ángel», dijo con voz suave. Él tomó el lápiz con duda, pero sus ojos seguían mirándome, como pidiendo ayuda. Yo le sonreí y asentí. «La abuela está aquí afuera, hijo. No pasa nada». Pero cuando la puerta se cerró, sentí como si una parte de mi corazón se hubiera quedado en esa sala. Mientras tanto, Gabriela fue citada en la comisaría. Daniel y yo nos sentamos en el pasillo, en esas sillas de plástico incómodas, esperando. Cuando Gabriela entró, casi no la reconocí. Seguía con su largo cabello negro y sus labios rojos intensos, pero la arrogancia habitual ahora parecía una máscara frágil. Caminaba tratando de aparentar calma, aunque sus manos aferradas al borde de su blusa delataban su nerviosismo. El oficial la llevó a la sala de interrogatorio, y a nosotros se nos permitió observar todo desde detrás de un vidrio unidireccional. El video se proyectó frente a Gabriela y los investigadores. Cuando apareció la imagen de ella sacando a Ángel al patio, su rostro palideció, pero aún así intentó mantener la voz firme. «Me tendieron una trampa. Solo era una broma». Esas palabras fueron como una chispa que encendió mi furia. Ya no pude contenerme. Me levanté de golpe y grité a través del vidrio, aunque sabía que ella no podía oírme. ¿Una broma? ¿Una broma que consiste en sacar a un niño al frío de la noche y planear venderlo? Daniel me sujetó la mano. Tiró de mí para que me sentara, pero él mismo no pudo ocultar su rabia. «Me traicionaste. Traicionaste también a mi hijo», rugió, con la voz temblorosa y los puños apretados hasta que los nudillos se pusieron blancos. El oficial golpeó la mesa con fuerza, interrumpiendo a Gabriela. «Señora Gabriela Morales, lo que tenemos aquí no es una broma. Usted queda detenida para investigación, pero antes de ser llevada», Gabriela gritó de pronto, como si la última máscara hubiera caído. «No lo entiendes, Daniel. Nunca quise criar al hijo de otra mujer. Cada vez que lo veía, recordaba que alguna vez fuiste feliz con tu exesposa. No lo soportaba». Sus palabras fueron como un puñal directo al corazón de Daniel. Lo vi quedarse inmóvil, con los ojos muy abiertos, como si acabaran de destrozarle la última ilusión.
Le tomé la mano, la apreté fuerte, aunque yo también sentí un peso enorme en el pecho. La confesión de Gabriela no solo era una traición, sino la prueba de que nunca había visto a Ángel como su hijo. Cuando Gabriela fue esposada y conducida, todavía gritaba desesperada: «Ernesto vendrá a salvarme, él no me abandonará». Pero su voz se fue apagando, como si ni ella misma creyera en lo que decía. Al ver esa escena, sentí una amarga punzada en el alma, no por Gabriela, sino por Ángel, el niño inocente que había tenido que sufrir el odio de quien debía quererlo. Me giré hacia Daniel. Lo vi con la cabeza gacha, las manos cubriéndole el rostro y los hombros temblando. «Mamá, me equivoqué al confiar en ella», murmuró con voz quebrada. Yo no dije nada, solo puse mi mano sobre su hombro, tratando de transmitirle un poco de fuerza. Esa noche, recibí la noticia de la policía de que Ernesto había huido justo después de la noche en que grabamos el video. «Está implicado en una red de tráfico de personas transfronteriza», dijo el oficial por teléfono. Su voz grave, pero no pudo ocultar su preocupación. «Sin más información, será difícil dar con él». Esas palabras fueron como un cuchillo frío que cortó la poca paz que me quedaba. Miré a Daniel y lo vi inclinar la cabeza, apretando el teléfono con fuerza, como si quisiera aplastarlo para ahogar su rabia. Volvimos a mi casa, donde Ángel estaba acurrucado en el sofá, abrazando el osito de peluche viejo que Consuela le había cosido. Los ojos del niño, aunque menos desconcertados, todavía reflejaban un miedo vago. Le cubrí con una manta, subí la cobija de lana hasta la barbilla y le besé la frente con suavidad. «Duerme bien, cariño», susurré, esforzándome por mantener la voz tierna. Pero Ángel tomó mi mano. Su vocecita sonó en el silencio. «Abuela, ¿y si mi mamá y ese tío se llevan a mí?» Esa pregunta fue como una aguja que se clavó directamente en mi corazón. Me quedé sin palabras, la garganta seca. Solo pude apretar su mano. «Nadie te hará daño, Ángel», prometí, aunque por dentro un nuevo miedo se iba metiendo en mí. Ernesto seguía afuera, y no sabía dónde estaba ni qué planeaba. Me senté junto a él, alisé su cabello revuelto y forcé una sonrisa para ocultar la inquietud que me consumía. Daniel estaba en un rincón de la habitación, con la mirada vacía mirando por la ventana. «Mamá, ¿y si él se escapa?», preguntó con la voz ronca. «¿Y si vuelve por Ángel?». No tenía respuesta. Solo sabía que teníamos que seguir adelante, que debíamos proteger a nuestro nieto. «No permitiremos que eso pase», respondí, con voz decidida, aunque por dentro temblara. «La policía lo va a encontrar, y nosotros mantendremos a Ángel a salvo». Al día siguiente, la policía volvió a citar a Gabriela. A Daniel y a mí nos invitaron a la comisaría para presenciar el interrogatorio, pero esta vez no nos dejaron entrar. Solo pudimos quedarnos detrás de un cristal unidireccional, observando a través de la pantalla. Gabriela entró, su cabello negro ahora suelto y desordenado, los ojos inyectados en sangre pero con una mirada desafiante. Se sentó con los brazos cruzados, los labios apretados como si se negara a hablar. Una investigadora, de figura menuda pero con voz cortante, se inclinó hacia ella. «¿Cree que Ernesto va a volver, Gabriela?», preguntó, con tono grave pero presionando. «Él se fugó, te dejó aquí sola. Ni siquiera te ha mandado un mensaje. ¿Aún quieres protegerlo?». Vi la mano de Gabriela aferrarse al borde de su ropa. Su rostro cambió de color, como si las palabras de la investigadora hubieran tocado una herida profunda. Me puse junto a Daniel y sentí su respiración acelerada. «Ella sabe algo», susurró Daniel, tenso. Asentí, sin apartar la mirada de la pantalla, con la esperanza de que esa presión hiciera que Gabriela se derrumbara. El oficial que estaba sentado al lado continuó, su voz fría. «Si no colabora, será la única que cargue con una condena severa. Mientras tanto, Ernesto se esfumará allá afuera, libre, y puede que se esté riendo de usted ahora mismo». Un silencio cubrió la sala de interrogatorio. Gabriela bajó la cabeza, las manos temblorosas, el cabello ocultando su rostro. Casi contuve el aliento, esperando. Por fin, ella alzó la vista, las lágrimas corriendo por sus mejillas, la voz hecha pedazos.
Él planeó cruzar por Nogales. Tiene contactos allí, un tipo llamado Carlos que se encarga de los documentos falsos. Yo voy a decirlo todo, solo atrápenlo. La confesión de Gabriela fue como una ráfaga de aire frío que atravesó la habitación. Apreté la mano de Daniel, sintiendo sus dedos helados. Ella ya habló, susurré, con un alivio ligero, pero todavía con el corazón cargado. La policía comenzó a tomar notas de inmediato. Uno salió corriendo, probablemente para contactar al equipo especial de la frontera. Gabriela se quedó allí, con la cabeza gacha, murmurando: ¿Por qué me dejó? ¿Por qué? Su voz ya no tenía arrogancia, solo la desesperación de alguien traicionado por la persona en la que había confiado. Cuando se llevaron a Gabriela, no nos miró. Caminó en silencio, con el rostro cubierto por su cabello enredado. Yo me quedé de pie, sintiendo una amargura indescriptible. No era compasión por Gabriela, ella no lo merecía, sino por todo lo que le había hecho a Ángel, a Daniel, a nuestra familia. Ella eligió el camino equivocado, y ahora, incluso aquel en quien confiaba le había dado la espalda. En el momento en que Gabriela reveló el paradero de Ernesto, sentí un hilo de esperanza colarse en mi pecho, pero al mismo tiempo el miedo no me soltaba. Estaba en mi pequeña casa en Monterrey, con el corazón en llamas. La policía había contactado a las fuerzas de la frontera de inmediato, y un equipo especial fue enviado a vigilar la ruta hacia Nogales, el lugar donde Gabriela dijo que Ernesto intentaría cruzar. El oficial nos llamó, con voz grave al teléfono. Si lo que ella dice es cierto, Ernesto intentará pasar en los próximos días. Lo vigilaremos de cerca, pero usted y Daniel deben estar preparados. Sus palabras hicieron que mi corazón latiera con fuerza, como si cada segundo trajera consigo una amenaza invisible. Miré a Daniel. Estaba sentado en la mesa, con las manos apretadas alrededor de una taza de café ya fría. Ángel, a su lado, abrazaba a un osito viejo, con los ojos grandes y redondos fijos en nosotros, como queriendo preguntar algo pero sin atreverse. «Abuela, ¿todo va a estar bien?», susurró con voz frágil. Lo atraje hacia mí, acariciando su cabello revuelto. «Todo estará bien, hijo», respondí, tratando de sonar suave, aunque dentro de mí se desataba una tormenta. No podía decirle que yo también tenía miedo de que Ernesto, con su plan monstruoso, pudiera escapar de la justicia. 2 días después, cuando la luz de la mañana entraba por la ventana, sonó el teléfono. Contesté con la mano temblorosa y la voz del oficial retumbó, apresurada pero firme. «Señora Cervantes, hemos detectado una camioneta vieja, sospechosa cerca de la frontera de Sonora. El conductor es Ernesto». Sentí que el corazón se detenía. Llamé a Daniel y nos sentamos juntos, escuchando cada palabra del oficial. Nos dijo que Ernesto no iba solo. Lo acompañaban 2 hombres desconocidos y en la camioneta llevaban un gran cajón de madera cerrado. Las autoridades detuvieron el vehículo y exigieron revisarlo. Ernesto, con una falsa calma, mostró un paquete de papeles falsificados y habló con voz suave. «Solo es mercancía normal, oficiales». Pero el agente no se dejó engañar. Abrieron el cajón y lo que encontraron dentro me heló la sangre al escucharlo. Un suéter pequeño, un par de zapatos infantiles gastados y una lista escrita a mano con los nombres de decenas de niños, junto con notas de edades y precios. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si yo misma estuviera frente a aquel cajón. Daniel me apretó la mano, con el rostro pálido. ¿Qué pensaba hacer con Ángel?, murmuró con la voz quebrada. Ernesto, al darse cuenta de que había sido descubierto, intentó huir. Pero no llegó lejos. El equipo especial lo redujo a los pocos metros, y el sonido metálico de las esposas cerrándose sobre sus muñecas resonó frío en el relato del oficial. «Lo tenemos», dijo él, con una voz que mezclaba alivio y gravedad. «Hay pruebas claras de que está vinculado a una red de trata de menores a nivel internacional». No se va a escapar, abracé con fuerza a Ángel al escuchar la noticia, y las lágrimas rodaron en silencio por mi rostro. Él no comprendía del todo lo que estaba pasando, pero sintió la seguridad en mis brazos y susurró: «Abuela, ya no tengo que tener miedo, ¿verdad?». Asentí, apretándolo aún más contra mí, aunque en mi interior quedaba un rincón de inquietud que no desaparecía. Daniel se desplomó sobre la mesa,
con las manos apretadas, entre la rabia y el alivio. «Va a pagar, mamá», dijo con la voz temblorosa. «No voy a permitir que nadie vuelva a dañar a mi hijo». Puse mi mano en su hombro y sentí la determinación intensa en cada palabra. Pero al mirar sus ojos, vi un mar de dolor, el dolor de un padre que había dejado a su hijo caer en peligro sin saberlo. Esa misma tarde, los medios locales estallaron con la noticia. Desmantelan red de trata en Sonora. Un ingeniero traicionado por su esposa y su amante, titulaba un periódico. El nombre de nuestra familia apareció en todas las portadas, acompañado de detalles desgarradores sobre Ángel, sobre Gabriela, sobre Ernesto. Yo no quería fama, no quería que nuestra vida privada fuera expuesta ante todos. Cada vez que pasaba los ojos por un artículo, era como si alguien echara sal sobre mi herida. «Doña Adriana, ¿está bien?», me preguntó una vecina cuando fui al mercado, con una mirada cargada de curiosidad y compasión. Solo asentí, forzando una sonrisa, y me marché rápido. 3 meses después de la captura de Ernesto, el ambiente en el Tribunal de Monterrey era tan pesado como una tormenta a punto de desatarse. Los pasillos estaban repletos de periodistas, las cámaras giraban sin descanso, y los flashes me mareaban. Sujeté fuerte la mano de Ángel y lo conduje a la sala de audiencias. Su manita estaba helada, pero me apretaba como si buscara el último refugio. Daniel caminaba a nuestro lado, con el rostro serio, aunque sus ojos todavía reflejaban un dolor que no sanaba. Lo miré. Vi que intentaba mostrarse fuerte, pero sabía que en lo profundo aún se culpaba por lo que Ángel había sufrido. La sala de juicios era fría, con paredes blancas y bancos de madera dura. Llevé a Ángel al primer asiento, justo detrás de la mesa del fiscal. Él se acurrucó a mi lado, abrazando un oso de peluche viejo que había guardado en su pequeña mochila. «Abuela, ¿tengo que decir algo?», susurró, con la voz temblorosa. Le acaricié el cabello y le sonreí con ternura. «No, hijo, solo quédate aquí conmigo y con tu papá. Todo va a estar bien», pero dentro de mí, una ola de emociones hervía, rabia, miedo y la esperanza de que la justicia se cumpliera. Gabriela entró primero. Vestía un uniforme gris de reclusa, con el rostro demacrado y el cabello negro, ahora revuelto y sin rastro de la arrogancia de antes. Mantenía la cabeza baja, intentando esquivar nuestras miradas, pero vi cómo sus manos temblaban dentro de las esposas. Cuando sus ojos se cruzaron por un instante con los de Ángel, él apretó aún más mi mano y su respiración se volvió agitada. Lo acerqué contra mi pecho y le susurré: «No tengas miedo, hijo. Ella ya no puede hacerte daño», pero en mi interior, un dolor punzante me atravesó al pensar en todo lo que había tenido que sufrir mi nieto por culpa de esa mujer. Enseguida, Ernesto fue escoltado hacia adentro. Mantenía la cabeza agachada, con las muñecas apretadas en unas esposas, sin rastro de la arrogancia que había mostrado en el video que habíamos visto antes. Ahora parecía un delincuente común, con la mirada esquiva, pero cargada de miedo. Lo miré y sentí como una rabia ardiente se encendía en mi pecho. Este era el hombre que había planeado vender a mi nieto, convertir a Ángel en un simple número en su lista. Daniel me tomó la mano con fuerza, como intentando contener también su propia furia. El juicio comenzó. La fiscal, una mujer de mediana edad con voz firme y cortante, presentó las pruebas de manera clara y sin concesiones. Primero mostró el video de la cámara de la señora Ramírez, donde se veía a Gabriela arrastrando a Ángel al patio trasero y dejándolo afuera en el frío. Los sollozos desesperados del niño retumbaron en la sala, dejando a todos en silencio. Después, reprodujo la grabación de la cámara, en la casa de Daniel, donde se escuchaban las voces frías de Ernesto y Gabriela discutiendo sobre vender a Ángel a los traficantes. Finalmente, la fiscal presentó la lista de niños encontrados en el vehículo de Ernesto, junto con un suéter pequeño y unos zapatos viejos, pruebas imposibles de negar sobre su crimen. Ángel no tuvo que testificar en persona, algo por lo que estuve profundamente agradecida. En su lugar, se proyectó el video de su declaración grabada con un trabajador social. Los sollozos entrecortados de Ángel, al contar cómo lo encerraban, lo amenazaban y lo obligaban a recoger comida del suelo, llenaron la sala. «Tengo miedo de que mamá me mande lejos»,
Solo quiero estar con mi abuela y con mi papá. Su voz, tan pequeña pero cargada de dolor, obligó a muchos a apartar la mirada y secarse las lágrimas. Abracé fuerte a Ángel, sintiendo su cuerpecito temblar entre mis brazos. Daniel bajó la cabeza, apretó las manos y dejó que las lágrimas cayeran silenciosas al suelo. El abogado defensor de Gabriela intentó argumentar que ella había sido manipulada por Ernesto, que solo era una víctima de sus engaños. Pero la fiscal lo refutó con dureza, mostrando el video del interrogatorio en el que Gabriela admitía: «Nunca quise criar al hijo de otra mujer». Esa frase, fría y cruel, fue como una última puñalada en el corazón de Daniel. Él se levantó de golpe y gritó: «Ella no merece ser madre, intentó destruir a mi hijo». El juez golpeó la mesa exigiendo orden, pero yo sabía que el grito de Daniel no era solo rabia, era el dolor profundo de un padre que había perdido la fe. Tras 3 horas tensas, el juez dictó sentencia. Ernesto fue declarado culpable de trata de menores y condenado a la pena máxima, cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Gabriela fue hallada culpable de abandono de menores y complicidad y recibió una condena de 7 años de prisión. Al escuchar el veredicto, Gabriela se desplomó llorando desconsoladamente, pero nadie en la sala mostró compasión. Daniel presentó la demanda de divorcio en ese mismo momento y el juez la aceptó, otorgándole a él y a mí la custodia total de Ángel. Cuando la puerta de la sala se cerró, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros, aunque una tristeza honda aún permanecía en mí. La opinión pública explotó después del juicio. La prensa bautizó a Gabriela como la madrastra más cruel de Monterrey, y nuestra historia apareció en todos los noticieros. Odiaba ver el nombre de mi familia expuesto de esa manera, pero sabía que era el precio de que se hiciera justicia. Los vecinos empezaron a mirarnos con lástima, y cada vez que iba al mercado, escuchaba los susurros a mis espaldas. Pobre doña Adriana, tener que enfrentar algo así. Yo solo bajaba la cabeza y seguía caminando, con el corazón pesado. Unos meses después, cuando las tormentas comenzaron a calmarse, decidimos dejar Monterrey y mudarnos a una casita en las afueras, donde nadie conocía nuestra historia. La nueva casa tenía un pequeño jardín, y yo empecé a plantar de nuevo las hileras de flores y los tomates que tanto le gustaban a Ángel. Cada tarde, mi nieto y yo regábamos juntos, riendo cuando el agua salpicaba nuestras camisas. Ángel volvió a la escuela y me di cuenta de que sonreía más, que ya no se sobresaltaba cada vez que alguien mencionaba a mamá. Daniel también cambió. Pasaba más tiempo con su hijo, lo llevaba a jugar fútbol, le contaba historias sobre las obras que estaba construyendo. Un día, mientras el atardecer teñía de rojo el jardín, Ángel corrió a abrazarme y me susurró: «Abuela, ya no tengo miedo. Sé que tú y papá siempre me van a proteger». Aquellas palabras hicieron que mi corazón se derritiera. Lo abracé con fuerza, miré el cielo encendido a lo lejos, y dentro de mí, una voz murmuró: «La puerta que Gabriela una vez cerró es la misma puerta que se cerró para siempre a quien no merecía ser madre». Yo sabía que las cicatrices en el corazón de Ángel no sanarían fácilmente, pero con el amor mío y de Daniel, él volvería a encontrar la luz, y haría todo lo posible para asegurarme de que esa luz nunca se apagara. Después de todo lo vivido, comprendí algo. La familia no es solo un lazo de sangre, sino el lugar donde cada niño debe ser amado y protegido sin condiciones. Cuando los adultos se ciegan por la soledad o son engañados por palabras dulces, son los niños inocentes quienes cargan con las peores consecuencias. Quiero decirles que, si de verdad amamos a nuestros hijos y nietos, nunca debemos ignorar las señales de su dolor. La justicia llegará tarde o temprano, pero el amor y la protección a tiempo son la muralla más fuerte contra la tragedia. Escuchen siempre, confíen siempre y levántense siempre por los niños, porque ellos merecen una infancia segura y completa. La historia que acaban de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? En serio me pregunto, si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Elegirían callar para mantener la paz?
¿O tendrían el valor de enfrentarlo todo para recuperar su propia voz? Quiero conocer su opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que les sorprenderán. Gracias por haberse quedado conmigo hasta este instante.